Hola mi queridísimo Virgo, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar, quiero recordarte que son lecturas generales y atemporales. Que agarres lo que más te resuene y que el resto deja que el universo se lo lleve. Si has llegado hasta aquí es porque tus guías tienen algo que comunicarte. Así que vamos allá, Virgo, ¿qué es lo que las cartas te quieren decir esta semana de este mes de diciembre? Recordarte que son lecturas para Virgo de Sol, Luna, Ascendente y Venus, que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Muy bien, una cartita para Virgo, por favor. Ahí está. En la mesa se nos queda la carta número 6, que pertenece al planeta de Neptuno. Vemos ahí cómo sale Neptuno y vemos un mono como que está mirando a las nubes. Esta carta nos puede estar indicando para ti, mi queridísimo Virgo, que como que la situación que tienes a tu alrededor son unas situaciones que no son muy claras. Es normal, acabamos de pasar la luna llena en Géminis y eso nos hace tener los pensamientos un poco dispersos, ¿vale? Esta es la carta que nos va a guiar tu lectura para esta semana, mi queridísimo Virgo. En la base se nos queda la montaña y es la carta de Capricornio, como se puede apreciar ahí. ¿Vale? Vemos a una persona que está como subiendo una montaña arrastrando a dos bueyes. Esto nos está indicando que puede que tengas obstáculos, ya que esos pensamientos que tienes como una nube en la cabeza y no te dejan como avanzar en lo que tú quieres avanzar, ¿no? Al tener esos pensamientos dispersos y que no como que no te dejas entrar. Son pensamientos impenetrables, solamente tuyos. Y eso te está obstaculizando para seguir adelante. Vamos a ver qué es lo que quiere decirte el tarot para ti, mi queridísimo Virgo. Una cartita, por favor, para Virgo. Ahí está. El ermitaño. Perdón. Justamente esta es la carta que te rige como energía, mi queridísimo Virgo, el ermitaño. Otra cartita para Virgo, por favor. Una cartita para Virgo de Sol, Luna y Ascendente. Ahí está. El 3 de oros. Otra cartita, por favor, para Virgo. Ahí está. El 6 de espadas. Una cartita para Virgo, por favor. Ahí está. El 6 de oros. Dos seises. A lo mejor el 6 es importante para ti, mi queridísimo Virgo. Quizás el mes 6 o haya ocurrido esta semana anterior algo. Es el día 6, el martes día 6. Ahí está, se ha girado la sacerdotisa. En la base se nos queda el 9 de espadas. Este 9 de espadas pertenece a la energía de Acuario, Virgo y Tauro. Fíjate que pertenece a tu energía, mi queridísimo Virgo. Hay mucha energía de tierra en esta tirada con los oros y nos han salido dos arcanos mayores. Bueno, el 9 de espadas nos está diciendo que puede ser que tengas preocupaciones o angustia, un poquito de depresión. O que te culpes de algo, a lo mejor un poquito de ansiedad y todos esos pensamientos pues como que te están quitando el sueño. Es posible que con la luna llena en Géminis hayas tenido los pensamientos un poco dispersos y que te hayas puesto obstáculos y que no puedas avanzar y eso te esté causando pues esos miedos y esa ansiedad y preocupaciones y ese sentimiento de culpa.
Empezamos la tirada con tu carta, Virgo. Está siendo muy significativa para tu energía y es el ermitaño. Esta carta nos está indicando que tienes que hacer introspección, ¿vale? Tienes que buscar hacia tu interior esa luz que porta, como vemos ahí, el ermitaño. Y quizá tengas que hacer un poquito de meditación o estar en soledad contigo mismo para poder entenderte o contigo misma. La siguiente carta que nos sale es el 3 de oros. Aquí vemos a dos personas que están mirando cómo la otra sigue tallando la escultura, ¿vale? No sé si se aprecia, ahí está. El 3 de oros pertenece a la energía de Libra y Géminis. Fíjate que hemos pasado ahora la luna llena en Géminis y esto nos puede estar indicando que necesitas una planificación de lo que quieres y descubrir tus cualidades, ¿vale? Y aprovecharlas. O sea, quizás esos obstáculos que te estás poniendo y cuando hagas esa búsqueda en tu interior, ¿vale? Para poder profundizar y así descubrir todas esas cualidades que te destacan como buen Virgo que eres. Luego nos sale el 6 de espadas. El 6 de espadas nos está indicando pues como un viaje, ¿no? Pero más que un viaje a un sitio, yo creo que nos está diciendo aquí en esta tirada como que necesitas un viaje interior, ¿no? Ir hacia las profundidades de tu corazón, donde creo que más lo necesitas en estos momentos. Es una energía de Capricornio, ¿vale? Y esto nos está diciendo que puede ser que te encuentres un poco triste, que necesites una recuperación, pero sí, yo creo que más que nada nos está indicando que tienes que hacer un viaje físico o interior hacia ti, ¿vale? Para poder avanzar y salir de ese exilio en el cual te has metido. Luego nos sale el 6 de oros. El 6 de oros, fíjate que nos han salido dos seises juntos aquí, así que el 6 está muy... tres seises, porque la de las nubes también es un 6. Así que creo que el número 6 está muy presente en tu vida durante esta semana. El 6 de oros que vemos aquí nos está indicando a una persona que está dando como su riqueza o compartiendo su riqueza con unas personas que lo necesitan. Aquí vemos una balanza y esta es una energía de Acuario y Libra. Aquí nos está pidiendo, quizás nos esté diciendo la carta que tienes que pedir ayuda. A lo mejor necesitas ir a una psicóloga o a un psicólogo, o hablar con esa persona de confianza de todo lo que tienes en la cabeza que no te deja dormir, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí la sacerdotisa. La sacerdotisa representa a una persona mayor, a una persona sabia y que nos hace tener un poco de misterio o a lo mejor te interesa algo de lo oculto, o no sé, también nos está indicando que tienes un potencial interior muy grande, ¿vale? Y tu sabiduría interna. Como podemos ver, ha empezado la tirada con tu arcano mayor, el ermitaño, el que rige tu energía, y acabamos la tirada con la sacerdotisa. Eso nos está indicando que sí, que esta semana necesitas hacer introspección hacia adentro, mirar hacia tu corazón para poder avanzar hacia las preocupaciones que no te están dejando dormir y poder solucionar esas preocupaciones. Vamos a ver, oso, qué es lo que nos quiere decir para ti, mi queridísimo Virgo. Recordarte que son lecturas atemporales y generales, que lo que no esté resonando contigo, que dejes que el universo se lo lleve. También te agradecería que si esta lectura te está gustando, te suscribieras y que le dieras a un like, ya que así me ayudarías muchísimo a seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, mi queridísimo Virgo, ahí han salido muchísimas, las devuelvo.
Una carta para Virgo, por favor. Ahí está, se ha girado la intensidad. Fíjate que es otra vez que avances. Es el caballo de fuego y nos está indicando que tienes que avanzar. Dejar atrás todo eso que te está perturbando y que no te deja dormir. Muy bien. Otra carta para ti, mi queridísimo Virgo. Una cartita, ahí está. Mira, la voz interior. El arcano mayor, fíjate, de la sacerdotisa. Otra carta, por favor, para ti, mi queridísimo Virgo. Ahí está, se giró. Muy bien, en la base se nos queda la creatividad. Esta carta es muy bonita, vemos ahí a una mujer como tocando la luna entre un jardín de flores junto con el agua, ¿vale? Esta carta pertenece al arcano de la emperatriz en el tarot. Te puede estar indicando que tienes que recordar todo lo creativo y lo divino que eres, mi queridísimo Virgo, ¿vale? Que te animes a cantar, a pintar, a bailar, quizás para que esa creatividad vuelva a nacer dentro de ti y quitarte todos esos obstáculos que no te dejan dormir, ¿vale? La segunda carta que se queda en la mesa es la intensidad. Esta carta es un paje de fuego, ¿vale? Como una sota de fuego. Nos está indicando que tienes que actuar con intensidad. Es un caballero de fuego. Y nos está diciendo que tienes que actuar con intensidad, que tienes que ir hacia adelante, ¿vale? Que tienes que moverte, que aunque tú te sientas así un poco deprimido, un poco nublado, tienes que moverte hacia tu interior y buscar esa voz interna, como bien dice la sacerdotisa, para que puedas llegar a volver a nacer y saltar todos esos obstáculos que te están impidiendo avanzar, ¿de acuerdo? Aquí es muy gracioso porque nos ha salido 2 veces el arcano mayor de la sacerdotisa, como puedes comprobar. No sé si se ve, ahí el 2 y ahí el 2. Nos ha salido 2 veces la sacerdotisa y eso nos está confirmando que una persona mayor, porque fíjate, nos ha salido con el 6 de espadas, nos está confirmando que una persona mayor, vemos ahí como también representa a la sacerdotisa, ¿vale? Y con la luna llena, el interior, como que está meditando. Y esto nos está diciendo que puede que exista algún momento en tu vida en que haya muchas voces que te aparecen como las voces en la cabeza y que te empujan hacia un lado en el cual tú no te sientes cómodo, mi queridísimo Virgo. Vemos ahí también 2 delfines, como están como haciendo la rueda, y es como que estás metido dentro de una rueda sin poder salir de ella, ¿no? Con esos pensamientos que te bloquean y no te dejan avanzar. Luego la siguiente carta que nos sale en la mesa es el 2 de arco iris y te está diciendo momento a momento. Esta carta nos está indicando, vemos ahí a un hombre saltando con el arco iris por entre las rocas. No sé si se aprecia bien, ahí está. Y te está diciendo que te está desafiando, más bien. Esta carta nos desafía, o te desafía, mejor dicho, mi queridísimo Virgo, a que pegues el salto hacia otro tiempo, que hagas planes a largo plazo y que pongas por delante de ti tus preferencias. También te está diciendo que te sacudas el polvo que no te deja dormir y que te está perturbando. Muy bien, mi queridísimo Virgo, vamos a ver qué te quieren decir los unicornios.
Una carta para Virgo, por favor. Recordarte que es para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus, que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. También recordarte que son lecturas atemporales y generales, que lo que no esté resonando contigo dejes que el universo se lo lleve. Muy bien, una cartita para Virgo, por favor. Una cartita para Virgo. Ahí está. Una cartita para Virgo, por favor. Ahí está. En la base se nos queda la carta de merece la pena. Tu paciencia será recompensada. Quizás hayas estado esperando algo durante estos meses y por eso no has podido avanzar o no te deja dormir o estar tranquilo. Y por eso te están diciendo que esperes, ¿no? Que esperes porque al final esa recompensa te va a llegar. Luego en la mesa se nos queda perdona y nos dice, es momento de dejar atrás la ira y la culpa. Fíjate que nos sale aquí con la sacerdotisa y con la intensidad, o sea que tienes que avanzar, no sé, pide ayuda de un especialista o a una persona de confianza para que te ayude a quitarte todo eso que te está perturbando y que no te deja avanzar hacia adelante, ¿vale? Eso es lo que te está diciendo el 6 de oros, que pidas esa ayuda que tanta falta te hace para poder quitarte esos pensamientos y mirar lo maravilloso y estupendo que hay dentro de ti. ¿Vale? En la siguiente carta que se nos queda en la mesa es agradecido y nos está diciendo piensa en las personas y las cosas por las que te sientes agradecido y vemos ahí a una chica con un gatito y con un unicornio en sus pies, como que está ahí como meditando o dándole amor a ese gatito. A lo mejor lo que te está indicando esta carta es que tienes que darte amor, mucho más amor a ti mismo, Virgo, y pensar más en ti y en lo que quieres en vez de pensar lo que quieren los demás, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver tus guías, qué es lo que nos quieren decir y aconsejar para ti, mi queridísimo Virgo. Una cartita para Virgo, por favor. Te agradecería que si te está gustando esta lectura o está resonando contigo, te suscribieras, que le dieras a un like, ya que así me ayudarías muchísimo a seguir subiendo vídeos. Han salido 3, las devuelvo. Una cartita para Virgo, por favor. Ahí está. En la base se nos queda la apofilita. Vemos ahí a un ángel con sus alas adorando una piedra verde. El color verde es el color del chakra del corazón y te dice apoyo creciente, te encuentras en lo positivo y estás dispuesto a recibir ayuda, lo cual te ha abierto la puerta de la abundancia, tanto en forma de apoyo como de oportunidades. No sé, mi queridísimo Virgo, creo que sí, que realmente vas a tener que pedir esa ayuda que tanta falta te hace, o bien a una persona de tu confianza, o bien a una persona especializada en ello. Y en la mesa se nos queda el agua marina. Y nos dice, vemos ahí a un ángel de color azul, pues sujetando como un agua marina. Y nos dice, confía en las señales y en tu propia guía interior, que te llevarán a un estado de satisfacción. Muy bien, mi queridísimo Virgo. Según la lectura, es verdad que has tenido unos pensamientos un poco nublosos. El número 6 es muy importante para ti porque nos sale 3 veces el número 6 y aquí el número 9, que es el contrario del 6.
Fíjate que también nos sale el 3, son múltiplos de 3, y nos dice 2 veces que nos ha salido la sacerdotisa. Nos dice en esta lectura más bien que tienes que buscar en tu interior, buscar esa luz tan maravillosa que yace dentro de ti y sacarla hacia afuera, que es lo que te está obstaculizando para poder seguir adelante, para poder llegar a esa creatividad, ¿vale? Que tienes que pedir ayuda y agradecer a esas personas, y que, como bien te dice aquí también esta carta, que te quites ese polvo que no te deja avanzar para seguir adelante triunfante. Y bien te lo han dicho tus guías, como que si te centras en ti y en lo positivo, pues que vas a estar apoyado en todo momento por tus guías y por las personas a las cuales tienes que pedir ayuda, para así poder descansar y ser recompensada. Así que nada, mi queridísimo Virgo, gracias por escuchar lo que las cartas querían decirte, y recuerda que lo que no haya resonado contigo, suéltalo al universo para que vuelva a ti en cualquier otro momento. Te agradezco muchísimo por escucharme, y te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Y por supuesto que me comentaras cómo te has sentido durante esta semana, mi queridísimo Virgo. Sin nada más que decir, me despido de ti hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.